Próximo bloque, número 10, el canal ampliado. Expositor, el doctor Luis Carral, ingeniero naval con especialidad en sistemas auxiliares de buque, transporte marítimo y las embarcaciones de recreo. Profesor de la Universidad de Coruña, España. Luis Carral posee estudios realizados. El doctor Carral es doctor, ingeniero naval con especialidad en los sistemas auxiliares del buque, transporte marítimo y las embarcaciones de recreo. Premio extraordinario de doctorado en el ámbito de los sistemas de carga y descarga de los buques. Es profesor titular en la Universidad de La Coruña, España. Con anterioridad desarrolló su labor profesional en la empresa nacional Bazán de construcciones navales y militares, hoy Navantia. Ha desempeñado el cargo de coordinador del grupo de investigación GEM, con líneas de investigación abiertas alrededor de los sistemas auxiliares del buque, fondeo y amarre de buques y artefactos flotantes, equipos de pesca y remolque, transporte marítimo, diseño, producción de arrecifes artificiales, promotor y director de los estudios de posgrado en el diseño de producción e inspección de embarcaciones de recreo, así como del máster de transporte y logística, decano territorial electo del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos de Galicia, ocupando con anterioridad puestos de secretario y tesorero, vocal en el patronato del Centro Tecnológico de la Naval de Galicia y del Clúster Naval Galicia ACLUNAG. Publicaciones, autor de más de 30 artículos incluidos el Scopus, así como investigador principal de 7 proyectos de investigación subvencionados en convocatorias públicas. Damos la bienvenida, Luis Carral. Muy bien. Buenos días. Agradecer su presencia, al igual que agradecer a la Universidad Marítima Internacional de Panamá, la figura de su rector, la amable invitación que me acusa. En los próximos minutos voy a tener ocasión de exponerles el trabajo de investigación que durante mi estancia en este país de Panamá tuve ocasión de desarrollar con el inicio del canal, de la puesta a servicio del canal ampliado. Reseñar de igual modo la participación del profesor Javier Tarrío, también profesor de la Universidad de La Coruña, pero que presenta una especialización, es doctor en estadística. Bien, como ha habido ocasión en la introducción de comentar, soy el coordinador de un grupo de investigación de nuestra Universidad de La Coruña, en donde a partir de una propuesta del gobierno local de Galicia se inicia estudios relativos al diseño de un módulo de protección y producción destinado a los ecosistemas de la costa de las rías gallegas. El módulo que tienen a la derecha en sus imágenes, a la derecha, en la parte superior, ha sido patentado y digamos que ese es el motivo que nos unió a constituir este grupo. El grupo está formado por un conjunto de investigadores que colaboramos habitualmente con otros profesores e investigadores de la Universidad de La Coruña, formando lo que creo que es un ejemplo de gran interés, la constitución de grupos multidisciplinares que pueden abordar proyectos de investigación como el que voy a tener ocasión de exponerle, además contando con la inapreciable colaboración de esta universidad. Creo que es un buen ejemplo de cómo de una manera humilde se pueden hacer estudios interesantes de investigación y transferir esos resultados a la universidad.
Bien, nuestro grupo de investigación trabaja alrededor de la ingeniería naval e industrial con diversos contenidos, líneas de investigación, y quiero desde luego mencionar la línea de investigación de lo que es la sostenibilidad aplicada al transporte marítimo, incluso estudios generalistas del propio transporte marítimo, como puede ser el trabajo que hoy nos ocupa. Bien, precisamente de esa estancia que se desarrolló durante los meses de junio, julio y agosto del 2016, ha surgido unos estudios de investigación, todos ellos centrados o alrededor de lo que supone la expansión, la ampliación del canal sobre diversos aspectos del transporte marítimo. Hoy les voy a hablar del aspecto relativo a la nueva operativa desarrollada en el tránsito por parte de los buques Neopanamax en el canal ampliado, pero también hemos promovido estudios relativos a lo que es el transporte de gas natural licuado entre las dos áreas marítimas, la área marítima atlántica y pacífica, cómo se vislumbraban unas expectativas que el tiempo ha confirmado, y el último trabajo que tiene en cuenta o analiza lo que es el efecto que el canal ampliado significa sobre las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los buques. Todos estos trabajos hemos seguido la vía de la colaboración con profesores e investigadores de la Universidad Marítima de Panamá, y hemos siempre buscado la transferencia de esos resultados hacia la sociedad por la vía de la promoción, de promover la publicación en revistas indexadas, en revistas de alta calidad. En ese sentido, este último trabajo que les adelanto, que presenta el relativo a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que significa el canal ampliado, arroja unos resultados muy favorables para lo que es la utilización del canal ampliado, por la doble vía del incremento en el tamaño de los buques y la reducción de las distancias navegables. Bien, y sin más, paso a comentarles los resultados de este primer trabajo, que, como les decía, ha contado con la colaboración, la participación de profesores de las dos universidades. Este trabajo se presentó y fue aceptado para su publicación en la prestigiosa revista Journal of Navigation. Lo que aborda el trabajo es que, una vez conocida la nueva metodología que en el tránsito de los buques Neopanamax en el canal ampliado, mediante la interpretación de los datos que se recabaron en las fechas comprendidas entre el 26 de junio del 2016, el día de la inauguración. Recuerdo perfectamente que yo viajé a Panamá el día 25, el día anterior. Bien, pues entre ese día 26 y el 15 de septiembre. Lo que hemos hecho es, mediante el análisis, un análisis estadístico en profundidad, hemos interpretado 131 observaciones correspondientes a esos primeros momentos en el tránsito de los buques Neopanamax. Desde luego la situación es bien distinta. En ese momento había ciertas incógnitas. Yo hablaba con profesores de maniobra de la universidad, con profesores de la facultad de ingeniería, de ciencias náuticas, y evidentemente decía que la situación es bien distinta a la que ahora se presenta, donde ya hay más de 4.000 tránsitos realizados con éxito. Bien, como ustedes conocen perfectamente, porque son unos buenos conocedores del canal ampliado, la ampliación del canal ha significado el cubrir unas etapas. Dentro de esas etapas, digamos que hay dos que nos interesan en especial en este trabajo, que es la construcción de las esclusas post-Panamax en el Océano Atlántico y en el Océano Pacífico.
Bien, esas esclusas nuevas, esas esclusas Neo-Panamax, presentan una diferencia notable en la operativa de los buques. Ahora los buques ya no son arrastrados mediante las consabidas mulas, sino que operan remolcadores en la proa y popa del buque Neo-Panamax. A su vez, la esclusa, la cámara, cuenta con puertas dobles deslizantes. Bien, todo esto determina una metodología diferente. Ayer precisamente teníamos ocasión de comentar con los prácticos estas circunstancias. Y es que en los primeros momentos, en los estudios, los profundos estudios que la ACP realizó para determinar cuál iba a ser la maniobra en esos tránsitos, en las nuevas esclusas, se planteaba un desplazamiento central del buque entre cámaras para a continuación el amarre en un costado, en un lateral de la esclusa, el amarre en los momentos de llenado vaciado de esa cámara. Bien, en esas semanas que yo estuve aquí surgió una nueva propuesta en donde se comentaba que quizá podía ser interesante desplazar el buque central y después mantenerlo en esa misma posición. En ese caso se hacía necesario el auxilio de amarradores, de amarras en los costados de estribor y de babor. Pero a su vez también me encontré con otra acertada posición en donde había prácticos que hablaban de desplazar el buque apoyado, interactuando con la esclusa, apoyado en las defensas que la esclusa tiene. Es decir, había diferentes propuestas, todas ellas entiendo que válidas, que determinaban maniobras de tránsito diferentes. Desde luego, la actividad el esclusaje requiere de una serie de subactividades que la componen, entre las cuales hace un momento hablábamos apertura y cierre de la compuerta, llenado vaciado de la cámara, movimiento del buque, etc. Es decir, hay una serie de etapas que ir cubriendo, todas ellas con unos tiempos máximos y mínimos. Hay funciones, hay determinadas circunstancias que hacen variar esos tiempos. En todo caso, yo llamo su atención de algo que realmente presenta una variabilidad notable, que es el sistema utilizado para el llenado vaciado de las cámaras, de las esclusas, en función de utilizar las tinas de reciclaje o no. Desde luego, les adelanto que el estudio lo realizamos en 2 meses y medio y evidentemente bajo unas condiciones climatológicas, y desde luego a lo largo del año esas circunstancias pueden variar. Bueno, en todo caso, ese es un desglose de tiempos que creo que responde a esas circunstancias, a esa variabilidad que comenta. El análisis estadístico, en donde mi función consistió en, una vez que conozco el procedimiento, la metodología de tránsito, conozco las determinadas circunstancias, las variables que pueden intervenir en todo el proceso, con los datos correspondientes a esas 131 observaciones que ahí les apunto, pues lo transmito a 2 compañeros investigadores con especialización, con un doctorado realizado en estadística. Lo que plantean es aplicar herramientas estadísticas correspondientes a la estadística descriptiva, que es muy visual y permite un análisis de gran interés para la comunidad científica. Se determina la utilización de un software libre, el paquete R, de los cuales estos 2 profesores son unos profundos conocedores y unas auténticas, con un prestigio reconocido a nivel mundial. Bien, se plantea realizar análisis de la varianza con vistas a obtener una regresión multivariante que, a partir de la identificación de las variables que afectan al proceso, poder determinar o llegar a determinar una función que nos permita estimar los tiempos de tránsito. La primera herramienta que utilizamos
o que utilizaron los estadísticos, que utilizamos en ese documento, es lo que se denomina el diagrama de caja-bigotes, que lo tienen ustedes proyectado en la pantalla. Se trata de un resumen gráfico muy visual, en donde, ya que nos permite visualizar un conjunto, para el conjunto de datos, tiempos de tránsito, la tendencia central de la dispersión y la presencia de valores atípicos. Bien, en concreto lo que les estoy presentando es los tiempos, estos diagramas de caja para tres tipos de buques, los más asiduos a la hora de transitar el canal, los portacontenedores, los buques LPGs y los buques que transportan gas natural. Y todo ello para las esclusas de Cocolí en sentido sur, en sentido de sur a norte y de norte a sur, y para las esclusas de Agua Clara. Llamo la atención de ustedes en el sentido de que los valores que ven fuera, tanto de la caja central como de esta otra zona que serían los bigotes, son valores atípicos. La zona central, las cajas superior e inferior, lo que representan son los cuartiles, segundo y tercer cuartil, dentro de las observaciones realizadas, y los bigotes, el inferior y el superior, lo que representan es el primer y el cuarto cuartil. De manera que en el centro esta línea horizontal lo que representa es la mediana. Bien, simplemente del análisis de esas figuras se obtienen unas conclusiones que muchas de ellas son obvias, pero que de modo matemático o estadístico hemos alcanzado. Y es que, bueno, hay diferentes tiempos de tránsito para los buques en las esclusas, atendiendo a tipos de buques, esclusas y el conjunto esclusa-dirección. Hay diferentes valores en los tiempos medianos de tránsito, con respecto, de nuevo, a las variables buque, esclusas y direcciones. Los portacontenedores son los que presentan una importante simetría en los datos entre la caja superior e inferior, pero a su vez también presentan una gran dispersión. El tiempo de tránsito medio de distintos tipos de buques es el más corto del LNG, a continuación estarían los LPGs y finalmente los portacontenedores. Otra curiosidad es que los tiempos de esclusaje son mayores en el sentido de entrada a las esclusas desde el océano, en el caso de las dos esclusas, Agua Clara y Cocolí. Bien, la segunda herramienta que los estadísticos deciden aplicar es el análisis de la varianza. El análisis de la varianza es una herramienta estadística que en el caso de utilizar aplicaciones software informáticos se denomina con frecuencia análisis ANOVA. En este caso, lo que nos va a permitir el análisis de la varianza es que a partir de una colección de modelos estadísticos y sus procedimientos asociados, digamos que se aplican cuando la varianza está particionada en diferentes variables. Aquí en concreto, el análisis de la varianza incluye las variables dirección, esclusa, tipo de buque e interacción entre la esclusa y la dirección. En concreto, mediante el recurso de la distribución F, lo que se llega a la conclusión es de que la primera variable es la única que no es significativa. Las otras sí presentan un grado de significación suficiente, es decir, podemos concluir que la esclusa, el tipo de buque y el conjunto dirección esclusa son variables significativas dentro del modelo que queremos construir. Por contra, únicamente la dirección no es una variable a tener. Viendo la contribución que cada uno de esos factores que hemos analizado presenta respecto a la varianza, lo que
podemos apreciar en el panel A, en el que tienen a su izquierda, es que el tipo de buque presenta una mayor contribución. Por contra, la esclusa y el conjunto dirección-esclusa tienen una contribución mucho menor. Sin embargo, debo decirles que el modelo que atiende a la consideración de estas 4 variables sería un modelo con un coeficiente de determinación muy bajo. Únicamente explicaría una cifra próxima al 20% de las observaciones. Necesariamente es necesario incluir una nueva variante, que ahora sí es el factor humano, y es porque si introducimos como nueva variable independiente el piloto, el factor humano, vemos que el coeficiente de determinación crece significativamente y que además esta nueva variable, muchas gracias, esta nueva variable presenta mucha mayor significación que el resto de las consideradas. Bien, entonces, en el punto en el que estamos el piloto es el factor que presenta mayor influencia sobre los tiempos de esclusaje y, en todo caso, la construcción de un modelo explicativo de esta operativa debe, sin duda, contener esta variable. Aquí vemos, mediante una representación de los tiempos medios para cada piloto, los tiempos medios de tránsito. Bueno, el tiempo de observación fue corto, estamos hablando de 2 meses y medio, entonces digamos que en el mejor de los casos hubo algún piloto, algún práctico llegó a realizar 4 o 5 operaciones con buques Neo-Panamax, con lo cual digamos que no contamos con una gran cantidad de datos. Pero lo que sí se aprecia es que la distribución del error estándar o desviación típica nos permite determinar a partir del valor medio de cada uno de los pilotos, del tiempo de tránsito de cada uno de los pilotos, nos permite determinar un intervalo de variación. Perdón, que he pasado. Esta referencia. Bien. Paso la diapositiva para visualizar la nueva herramienta que proponíamos en nuestro análisis estadístico. Se refiere a una matriz de diagramas de dispersión. La matriz de diagramas de dispersión lo que nos va es a posibilitar el determinar si existen relaciones entre las variables que estamos proponiendo. En concreto, en este momento lo que proponemos es el análisis de las variables correspondientes a las dimensiones del buque, la geometría del buque. Lo que vemos en la diagonal de la matriz son precisamente la representación de estas variables, en donde lo que apreciamos precisamente que el tiempo de tránsito, especialmente en la esclusa de Coccolí, presenta una distribución normal, además perfectamente simétrica. Sin embargo, la correspondiente a observaciones en la esclusa de Agua Clara difiere, ya no presenta esa simetría. Por descontado que las variables calado y manga, a pesar de que nuestra intuición nos llevaba a pensar que iban a tener un efecto importante, relevante, sin embargo presentan una escasa linealidad. Luego, lo cierto es que, salvo en el caso de la esclusa de Coccolí, que hay una pequeña dependencia lineal entre el tiempo y la manga, y en Agua Clara una relación débil entre el tiempo y el calado, las relaciones geométricas del buque, las dimensiones del buque presentan unas relaciones muy leves de dependencia, y esto es simplemente por el hecho de que hay otros factores que resultan más significativos, como los que acabo de indicar con anterioridad. Otra variable es la experiencia del piloto. En este momento también lo que intuíamos es que el efecto aprendizaje iba a ser algo digno de tener en cuenta.
Aquí les presento de nuevo los diagramas de caja para las observaciones realizadas dentro de la consideración de la repetición de la maniobra por parte de un piloto y los tiempos de tránsito. Se puede apreciar como en el caso de la esclusa de Agua Clara en dirección sur-norte se presenta un pequeño patrón de aprendizaje, no tanto en las otras esclusas. Bien, voy a ir un poquito rápido porque ya estoy fuera o aproximándome al final. En realidad, consideramos que la curva de aprendizaje era interesante. Tan interesante como que eso, con el paso del tiempo, y con la existencia de un número mayor de observaciones, nos ha llevado a pensar que debemos promover un trabajo de investigación alrededor de esto. Inicialmente, la ACP cuenta con un grupo de prácticos que, sometidos a un aprendizaje individual en el SIGMAR, los convierte en prácticos habilitados. Creo que es un proceso reseñable de cómo se puede adquirir una formación para este personal. Pero también después, con el auxilio del buque Baroque, del Bull Carrier que fleta la ACP, se añade un nuevo grupo de prácticos habilitados al inicialmente existente. Pero a su vez los tránsitos de este buque lo que conducen es a un aprendizaje operativo del conjunto de la organización. Eso en cuanto al aprendizaje operacional. Bien, Lefkovic lo que dice es que las curvas de aprendizaje se pueden superponer y tanto aplicado a personas como a organizaciones. En ese sentido, con el tiempo transcurrido, a partir de un aprendizaje individual, hay también un aprendizaje de la organización. Y todo eso como aprendizaje que se puede dar con posterioridad a la puesta en servicio del canal ampliado. Es lo que conoceríamos como aprendizaje rutinario, en donde se relaciona ya con la operativa. No se trata de una formación previa, se trata de, a través de las curvas de aprendizaje individual de cada individuo, pero también las curvas de aprendizaje de la organización, el Centro de Control de Tráfico Marítimo, los remolcadores y cazacables, el Departamento de Hidrología, de actuación en las esclusas, conduce a la superposición de dos efectos muy interesantes que creo que deben ser estudiados con amplitud. Todo ello, sin duda, conduce a la mejora de los tiempos de tránsito y maniobra. Bien, les decía que se aprecia un ligero patrón de aprendizaje, en concreto en la escusa de Agua Clara y la dirección de funcionamiento de sur a norte, es decir, saliendo del canal al océano. Esta variable, les indico ahí, debe ser tenida en cuenta también. Bien, finalmente se propone un modelo de regresión lineal multivariante para el tiempo de tránsito en las esclusas, que en el caso de la esclusa de Coccolí debe contar con variables como el piloto, el tipo de buque, la esclusa y la dirección, que ven representadas en la parte de abajo de la transferencia. Dentro de... Bien, dentro de la contribución de cada factor, de cada covariable del modelo de regresión lineal, vemos que el coeficiente de determinación es elevado, casi el 61%, se explica en el 61% de las observaciones con este modelo, y ya se ve en la importancia sobresaliente que adquiere la figura del piloto en cuanto a los tiempos. En cuanto al efecto de cada una de las covariables, se ve perfectamente en esta transparencia, en donde existe la variable piloto, la variable experiencia tendente a reducir los tiempos de tránsito, en especial en esa esclusa de Coccolí, el tipo de buque y la dirección. Bien, para la esclusa de Agua Clara, la propuesta difiere en las variables, en algunas de ellas, el piloto de nuevo, el tipo de buque también, la experiencia, el calado, la dirección y la existencia
de impulsor en proa. Se añade como una circunstancia que en el caso de la esclusa de agua clara supone una reducción en los tiempos. De nuevo, la importancia relativa de cada uno de los factores que he comentado para alcanzar un coeficiente de terminación elevado como es próximo al 80%, y ya ven ustedes como de nuevo el piloto adquiere una importancia digna de mención. Considerar ahora aquí como el calado, el aumento en el calado incrementa los tiempos de tránsito, al igual que las otras variables que ya he comentado con anterioridad. Todo esto para la esclusa de agua clara. Bien, como conclusiones, diría, muy importante porque ahora estamos situados después de 2 años de operativa exitosa, pero esto se decía a los 3 meses de iniciada el tránsito de buques, y se decía que la nueva operativa está incrementando su eficacia, como demuestran tiempos de tránsito ligeramente descendentes. En todo caso, se tiene un modelo, tal y como he comentado, los buques que son más rápidos, pero también se identificaban patrones de aprendizaje significativos. Cosa que probablemente es interesante estudiar si al cabo de un tiempo superior se ha mantenido y qué grado de reducción de los tiempos ha presentado. En todo caso, también se decía en ese momento, los procesos de tránsito a lo largo de las nuevas esclusas están bajo control. Es decir, es un proceso estable. Las variables que intervienen son fuentes de variación, aparte, son fuentes de variación comunes al proceso. No son fenómenos, no hay ninguna variable externa, por así decirlo. Bien, brevísimamente, a partir de los tiempos de tránsito, de esclusaje, perdón, se plantea un nuevo trabajo de investigación relativo a los tiempos de tránsito en la totalidad del canal, con un esquema muy similar al anterior, un análisis estadístico en profundidad del mismo modo, en el que no me voy a detener, la utilización del análisis de la varianza para ver si estas variables que aquí ven ustedes son significativas o no. En el caso concreto de todas estas variables, la aplicación de la distribución de f de Fisher de contraste se ve que no son significativas ninguna de ellas. La matriz de los diagramas de dispersión nos permite ver si existe relación entre las variables tiempo de tránsito del buque inmediatamente anterior, es decir, efecto convoy, el tiempo en el lago Gatún, Corte Culebra, y los tiempos de tránsito en las primera y segunda esclusa. En cuanto a los diagramas de cajas, se aplican para hacer una distribución de los buques en los LNGs y el resto, y para los prácticos en dividirlos en 2 categorías: los que transitan con rapidez y los que lo hacen con una menor rapidez, tanto en el tránsito de la primera esclusa como en la segunda. Finalmente, se identifican 6 variables para el tiempo de tránsito. Esas 6 variables tienen un peso diferente en su contribución al coeficiente de terminación. Aquí vemos como la primera variable, que sería el tiempo de tránsito en el lago Gatún, representa el 0,3% del coeficiente de terminación. Si a esa variable unimos esta segunda, el tiempo en el tránsito en el Corte Culebra, tendríamos un 0,69, si añadimos el tipo de buque, el LNG, tendríamos un 0,75, y con el auxilio de los pilotos alcanzaría un coeficiente de terminación de 0,82. Curiosamente, el tiempo de tránsito del buque previo no tiene efecto, o el efecto es muy reducido sobre el tiempo de tránsito. En estos momentos ya estamos en condición de ver el peso, la influencia que tiene cada una de las variables independientes, y de proponer, bueno, tras las conclusiones que se ajustan en cierta medida a lo que he ido diciendo, en donde lo que se ve es aquellas variables que no tienen importancia, es decir, dimensiones del buque, no importa para el tiempo de tránsito, sí, en concreto, los tramos más críticos, que sería recorrer el Corte Culebra y el lago Gatún. Esos son los que determinan el tiempo de tránsito, más que en sí el propio tránsito de las esclusas.
Bien, en estos momentos, con todo el contorsionismo, intento que pase la transparencia. Vale, ahí estamos. Se puede proponer un modelo lineal multivariante para determinar el tiempo de tránsito que será el que ustedes ven. Y resalto con un coeficiente de determinación elevado, el 82%. Se pueden explicar el 82% de las observaciones con las consideraciones de esas variables que hay en ese tipo. Bien, en estos momentos estamos trabajando en la modelización de esas curvas de aprendizaje a las que con anterioridad me he referido. Creemos que puede ser muy interesante. Vamos a manejar más datos que en el caso anterior. No, desde luego ya nos gustaría manejar los 4.000 datos de tránsito. Vamos a manejar del orden de únicamente pues unos 228 tránsitos en dirección norte y 131 en dirección sur en distintos momentos de los años 2016 y 2017 y para tipos de buques de distintas categorías y con la aplicación del software, de nuevo el software abierto, el software estadístico R. Bien, todo ello significará que las curvas de aprendizaje, tanto individual de la como de la organización, nos permitirá determinar hasta qué punto tienen una influencia notable sobre el tránsito, las esclusas y las vías navegables. Y nada más, agradecer su atención y, como no puede ser de otro modo, someterme a las preguntas que amablemente me quieran realizar. También pedirles disculpas por la rapidez con la que he tenido que ir, pero me apreciaban porque todos tenemos necesidad de dirigirnos al almuerzo, ¿no? Muchas gracias.